Lo que acaba de salir de los servidores de la CME no es un detalle técnico, ni una desviación estadística cualquiera. Es uno de esos momentos raros en los que el mercado deja de fingir normalidad y revela lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie. Estamos hablando de un evento histórico que cambia por completo la lectura del mercado de la plata. En las últimas horas, advertimos que el bloqueo de las exportaciones de China rompería la cadena de suministro, que los bancos estaban acorralados y que el mercado físico se estaba divorciando de forma irreversible del mercado de papel. Pero lo que ocurrió hoy, a media tarde, fue más allá de cualquier aviso posible. Lo que vimos fue el regreso de un fantasma que no aparecía desde el inicio de la década de 1980. Un movimiento de toma física de metal que recuerda directamente a los tiempos de los hermanos Hunt. No es una figura retórica, es una carrera real, agresiva y coordinada por plata física dentro de la principal bolsa del mundo. Con el informe de entregas de la CME en mano, los números hablan por sí solos, y los números no mienten. Solo hoy, en una única sesión, se emitieron más de 1000 avisos de entrega, lo que representa millones de onzas exigidas inmediatamente. Cuando ampliamos el zoom y sumamos ese dato al pico absurdo registrado el día anterior, todavía durante el feriado de Año Nuevo, el escenario se vuelve aún más grave. En los 2 primeros días de 2026, más de 3000 contratos quedaron en pie exigiendo entrega física. Traduciendo eso al mundo real, estamos hablando de más de 17 millones de onzas de plata física movidas en apenas 48 horas. Para efectos de comparación, toda la industria global de minería produce algo en torno a 800 millones de onzas por año. En 2 días, incluso antes de que la mayoría de los traders regresara de las vacaciones, casi el 2% de la producción anual global fue arrancada del sistema. Esto no es ruido comercial, esto no es flujo industrial normal. Ninguna fábrica del mundo se despierta un viernes por la tarde y decide comprar 17 millones de onzas de plata de una vez. Lo que está ocurriendo aquí es una corrida bancaria disfrazada de sesión de negociación. Es una operación sofisticada, coordinada y extremadamente violenta contra el stock físico de las bolsas. Y la fecha no es aleatoria. El segundo día de enero marca el inicio oficial del bloqueo de las exportaciones chinas. La fuente de suministro del este simplemente fue cortada. Los grandes jugadores en Nueva York lo saben, y también saben que las pocas decenas de millones de onzas restantes en las bóvedas registradas son las últimas onzas fáciles disponibles en el planeta. Por eso no hubo cautela, prueba ni gradualismo. El botón de compra fue aplastado sin vacilación, exigiendo entrega inmediata. En apenas 2 días, casi la mitad del stock registrado disponible fue drenado. Si ese ritmo se mantiene por otras 48 horas, el sistema matemáticamente no aguanta. Lo que estamos presenciando no es una sesión normal de mercado, sino un evento de liquidación de inventario. Y lo más aterrador no es solo el volumen, es la intención detrás de él. A diferencia del pasado, ahora no son inversores externos intentando dominar el mercado. Son los propios bancos rompiendo acuerdos silenciosos y empezando a devorarse entre sí para asegurarse un lugar en el bote salvavidas. Lo que diferencia este momento de cualquier otro episodio del pasado es quién está apretando el gatillo. En 1980 eran 2 hermanos de Texas intentando acorralar el mercado. Hoy no. Ahora son los propios bancos. Lo que estamos viendo es el fin práctico del cártel de supresión de la plata. La cooperación silenciosa terminó.
El acuerdo de caballeros que mantuvo el precio artificialmente bajo durante décadas se rompió. Lo que queda es canibalismo puro. Bancos que antes actuaban como aliados ahora compiten entre sí, arrebatándose metal unos a otros para garantizar supervivencia. Cuando analizamos los datos de quién emitió la plata y quién la recibió, la imagen es brutal. Normalmente el metal circula entre instituciones como un juego de empujones. Un banco vende al otro. El otro revende a un tercero y nada sale efectivamente de la bóveda. Es solo papel cambiando de manos. Pero esta vez la música se detuvo. El metal dejó de girar en círculos y pasó a moverse en línea recta. Salió de la bóveda de un banco y fue directo a la fortaleza de otro. Una institución sangró. Otra, que antes jugaba en el mismo equipo, se quedó quieta con el cubo en la mano, recogiendo cada gota. Esto es lo que pasa cuando una moneda empieza a morir. Primero, el sistema roba al público. Después, cuando el público ya está seco, los ladrones empiezan a robarse entre ellos. Lo que estamos presenciando es el colapso final de un acuerdo que mantuvo el mercado distorsionado por más de 40 años. Ya no existen caballeros en Wall Street, solo depredadores y presas. Y la presa, en este momento, está sangrando en el suelo de la bolsa. Surge la pregunta inevitable: ¿quién fue la víctima esta vez? ¿Quién fue el emisor forzado a volcar millones de onzas en un solo día? ¿Y quién fue la ballena azul que se tragó casi todo el mercado? La respuesta impacta, porque el mayor comprador de plata física ya no es un inversor minorista, ni una casa de moneda, ni un grupo de Internet. Es el propio banco que creó la mayor parte de las posiciones cortas en papel a lo largo de los años. Invirtieron el juego, cambiaron de lado y están destruyendo a la competencia en el proceso. Mientras tanto, en el mercado mayorista, gigantes devoran lo que queda. Millones de onzas en barras industriales son absorbidas incluso antes de tocar el suelo. Pero para el pequeño inversor, para la familia común intentando proteger sus ahorros, la situación pasó de difícil a imposible. Lo que estamos viendo ahora es un apagón completo de la cadena de suministro en el minorista. La carrera que devastó la bolsa se está repitiendo con aún más violencia en las estanterías digitales de los grandes distribuidores. Si crees que el ataque a las bolsas fue violento, lo que está ocurriendo ahora en el minorista es todavía más revelador. Los sitios de los grandes distribuidores de metales preciosos se convirtieron en ciudades fantasma digitales. Las estanterías están vacías, los botones de compra desaparecieron y fueron sustituidos por avisos de notificación futura. Esto no es un retraso logístico común, es una ruptura total. He estado siguiendo en tiempo real los inventarios de los mayores vendedores online de Estados Unidos, y lo que aparece en pantalla confirma que el colapso del minorista, que antes era solo un riesgo, ya está ocurriendo. Empezando por uno de los mayores distribuidores del país, conocido por trabajar con volúmenes gigantescos, la situación es alarmante. Normalmente mantienen decenas de miles de monedas listas para envío. Ahora, la página de la moneda de plata más popular simplemente muestra el mensaje agotado. Y peor, cuando el stock se acababa, el patrón siempre era indicar un plazo de reposición de algunas semanas. Esta vez, el aviso apunta a marzo. Estamos a inicios de enero. Esto significa que por lo menos durante 2 meses no entra absolutamente nada de plata nueva al sistema. El motivo es simple y extremadamente grave. La Casa de la Moneda ya no puede acceder a los discos de plata necesarios para acuñar las monedas.
Y no puede porque los grandes bancos compraron precisamente las barras industriales que alimentan ese proceso. La ballena llegó antes, se comió el stock bruto y dejó al minorista seco. El cuello de botella ahora no es la demanda, es la inexistencia física de material. Sin barras no hay monedas, sin monedas no hay oferta. El mismo patrón se repite en otros grandes distribuidores. En algunos casos, ni siquiera aparece el precio. El producto figura como no disponible, sin posibilidad de pedido futuro. Esto es una señal crítica. Los distribuidores adoran los pedidos anticipados porque funcionan como préstamos sin intereses. Cuando se niegan a aceptar el dinero del cliente, significa que hay miedo real de no poder entregar el metal, sin importar el precio. Prefieren cerrar temporalmente antes que arriesgarse a incumplir físicamente. Incluso el vendedor de último recurso, ese que siempre mantuvo stock cobrando las primas más altas del mercado, está operando en condiciones extremas. Todavía hay algunas monedas disponibles, pero el precio revela la verdad desnuda y cruda. El valor cobrado por una sola onza de plata en el minorista está a decenas de dólares por encima del precio mostrado en las pantallas financieras. Esa diferencia no es codicia, es el reflejo directo de un mercado que perdió su base física y ahora intenta desesperadamente protegerse de lo que viene después. Para entender lo que está ocurriendo, imagina una situación simple del día a día. Imagina que te despiertas una mañana cualquiera y decides parar en una gasolinera para repostar. El panel todavía muestra el precio antiguo. Todo parece normal. Pero cuando llegas al surtidor, el empleado te mira y te dice: no hay gasolina. Revisas el precio en internet. Ves que sigue igual, pero eso no importa. No existe combustible para vender. El precio en pantalla se volvió una mentira decorativa. Eso es exactamente lo que está pasando con la plata ahora. El mercado de papel es el panel luminoso de la gasolinera. Sigue parpadeando un número que ya no representa la realidad. El mercado físico es el surtidor seco. Puedes discutir con el empleado. Puedes enseñarle el precio en el móvil. Puedes argumentar lo que quieras. Nada de eso crea gasolina de la nada. Del mismo modo, no creas plata física mirando un gráfico. Cuando el stock se agota, el precio deja de ser una referencia y se convierte en una ilusión. Por eso explotó la diferencia entre el valor mostrado en las bolsas y el precio real pagado en el minorista. Los bancos compran millones de onzas al precio antiguo porque todavía tienen acceso al mayorista. El ciudadano común llega, después, compra una sola onza y paga un impuesto invisible metido dentro de la prima. El descuento del mayorista se convirtió en tasa para el minorista. El sistema cercó la plata barata y dejó al público peleándose por migajas a precios inflados. Y este efecto no se detiene en las monedas más conocidas. Las alternativas, que antes parecían una solución rápida, también están siendo absorbidas. Las barras simples, las monedas genéricas, todo sufrió un salto brutal, de prima, de la noche a la mañana. Hasta la llamada plata chatarra, esas monedas antiguas que casi nadie quería, pasó a negociarse con valores muy por encima de su peso metálico. Todo el mercado entró en modo supervivencia. Ya no existe plata barata en ningún lado. Así que si estás esperando una caída para comprar, estás mirando el lugar equivocado. El gráfico puede incluso caer mañana si los bancos juegan con el papel. Pero el precio real no vuelve. No compras lo que no existe. Mientras el panel dice un número, las estanterías dicen otra cosa. Y cuando eso ocurre, el juego cambia de fase. Ya no se trata de precio.
Se trata de posesión. Quien tiene el metal lo sostiene. Quien espera el número perfecto descubre demasiado tarde que solo estaba mirando una pantalla vacía. Para entender la gravedad real de lo que está pasando, no basta con mirar sitios de minoristas vacíos. Necesitamos seguir el rastro del metal. Necesitamos observar a dónde fue la plata, porque no desapareció en el aire, solo salió del montón disponible y fue encerrada en el montón inaccesible. Y ahí entran los datos de las bóvedas. Los números oficiales publicados al final del día muestran que lo que vimos no fue un susto pasajero, sino un evento de drenaje estructural. El informe de cierre de las bóvedas de la Bolsa de Nueva York reveló un dato devastador. El stock registrado de plata, el que realmente puede usarse para atender entregas físicas, cayó a poco más de 39 millones de onzas. En apenas 24 horas, casi 3 millones de onzas fueron retiradas de esa categoría. Esto no es rollover de contrato, no es intercambio contable, es metal saliendo del sistema disponible. Cuando conectamos los puntos, el cuadro queda todavía más claro. Un gran banco entregó más de 3 millones de onzas en un solo día. Otros 2 absorbieron más de 4 millones, y el stock total cayó casi 3 millones. Esto significa que esa plata no se quedó circulando en la bóveda. Fue removida del juego, fue realocada a categorías donde no está en venta, o simplemente cargada en camiones blindados y llevada lejos. Esas onzas no vuelven al mercado al precio antiguo. Están enterradas. Y no te engañes pensando que 39 millones de onzas es un número cómodo. Acabamos de ver más de 17 millones de onzas exigidas en apenas 2 días. Haz la cuenta con calma. Manteniendo ese ritmo, el stock registrado no dura ni 3 días completos. No es una opinión, es matemática simple. El barril está al final y el fondo ya se ve a la vista. Y esto no se limita a Nueva York. El mismo drenaje está ocurriendo al otro lado del planeta. En cuanto la bolsa china reabrió después del feriado, el efecto del bloqueo de exportaciones se volvió inmediato. En una sola sesión, decenas de toneladas de plata desaparecieron de las bóvedas domésticas. Los compradores industriales locales no están esperando. Están consumiendo su propio stock porque saben que la puerta se cerró y que, de aquí en adelante, no habrá reposición externa. El mercado global entró en un modo que ya no permite ilusiones. Cuando juntamos lo que está pasando en Nueva York con lo que está pasando en China, la dimensión del problema se vuelve imposible de ignorar. No es un colapso localizado, es un drenaje sincronizado. De un lado, la bolsa americana pierde casi 3 millones de onzas por día. Del otro, el mercado chino consume más de 1 millón de onzas al día de su propio stock. Sumados, casi 4,5 millones de onzas físicas están desapareciendo cada día de los inventarios visibles del planeta. Ahora compáralo con la realidad de la producción. Las minas del mundo entero producen, en promedio, poco más de 2 millones de onzas por día. Eso significa que el sistema está operando con un déficit diario superior a 2 millones de onzas. En términos simples, estamos gastando más plata de la que somos capaces de extraer. Es como un depósito de agua con una fuga que se vacía más rápido de lo que puede rellenarse. No importa el tamaño del depósito, en algún momento se seca. Esa es la matemática que rompió el mercado. El amortiguador se terminó. El stock que servía para absorber golpes simplemente ya no existe. Y los grandes bancos ven esto antes que nadie. Ven los números de Shanghái, ven los informes de Nueva York y entienden algo que la mayoría de la gente todavía no ha comprendido.
No habrá plata suficiente para atender todos los contratos, todos los pedidos industriales y todos los compradores al mismo tiempo. Por eso el movimiento que vimos no fue especulativo, fue defensivo. Los bancos no corrieron hacia la plata porque quisieran ganar dinero rápido. Corrieron porque entendieron que, si no aseguraban el metal ahora, quizá no habría metal disponible la semana siguiente. El ataque que vimos fue un movimiento de supervivencia, una carrera para salir del papel y entrar en lo físico antes de que la puerta se cierre de una vez por todas. Y cuando esa puerta empieza a cerrarse, el mercado no se ajusta suavemente, se rompe. El precio no sube poco a poco, salta, porque el único mecanismo capaz de reducir la demanda y traer algún equilibrio es un precio mucho más alto, no por elección, por necesidad. La repricing no es una opción, es la única salida matemática para impedir que las bóvedas lleguen a cero. Con todo esto ocurriendo, una pregunta empieza a dominar la cabeza de la gente. Si los bancos están comprando volúmenes tan grandes, si el sistema parece estar bajo presión extrema, ¿eso significa que están quebrando? La respuesta corta es no. Y aquí es importante apartar la emoción y mirar la aritmética fría. Confundir escasez física con insolvencia financiera es un error que puede llevar a malas decisiones. El enemigo no es débil, al contrario. Vamos a los números reales. 2 grandes bancos juntos tomaron entrega de poco más de 4 millones de onzas de plata en un solo día. Al precio de mercado de ese momento, eso representa algo en torno a 300 millones de dólares. Para cualquier persona común, suena como una fortuna absurda. Pero para instituciones de ese tamaño, esa cifra es prácticamente irrelevante. Uno de esos bancos tiene más de $1 billón en capital de nivel 1. El otro, cientos de miles de millones. El costo de esa operación representa una fracción microscópica de su colchón de seguridad. Dicho en términos simples, para esos bancos, gastar 300 millones de dólares es como para una persona común comprar un café. No afecta su supervivencia, no amenaza su solvencia y no genera ninguna llamada de margen. Tienen acceso ilimitado a liquidez. No se van a quedar sin dólares. Esperar que un banco de ese tamaño quiebre por comprar plata es una fantasía cómoda, pero no es la realidad. Y eso es exactamente lo que vuelve el movimiento todavía más significativo. Si el costo financiero es irrelevante, ¿por qué correr ese riesgo? ¿Por qué romper acuerdos antiguos? ¿Por qué vaciar bóvedas a niveles peligrosos y provocar pánico en el minorista? La respuesta es simple e incómoda, porque aunque tengan dólares infinitos, saben que la plata es finita. El dinero puede crearse, el metal no. Lo que estamos viendo es un intercambio consciente. Los bancos están convirtiendo papel que puede imprimirse sin límite en un activo físico que gobiernos, industrias y países enteros disputan. Saben que el mismo dinero que hoy compra millones de onzas, mañana comprará mucho menos y después quizá no compre nada. Esto no es una apuesta, es anticipación. No los están exprimiendo, ellos son los que están apretando el cerco. Este movimiento cambia por completo el campo de batalla. Ya no estamos hablando de un posible squeeze de cortos en papel, donde el público espera que el precio suba y los bancos pierdan dinero. Ese juego terminó. Los bancos ya cambiaron de lado. Ya no están apostando contra la plata. Están posicionados a favor del metal físico. Quien todavía mira el gráfico esperando un castigo financiero a las instituciones, está jugando a un juego que ya acabó. Lo que existe ahora es una guerra directa entre bancos. Un banco contra otro.
un sistema intentando sobrevivir a costa del propio sistema. De un lado, instituciones que entendieron antes la escasez. Del otro, quienes quedaron demasiado expuestos al papel y ahora se ven forzados a entregar metal real. En ese escenario, el precio que aparece en pantalla deja de importar. Se vuelve solo una herramienta para retrasar la percepción del público, mientras lo que realmente importa ocurre lejos de los focos. Mientras el número parpadea en pantalla mostrando un valor tranquilizador, las bóvedas cuentan otra historia. El visor muestra un precio estable. Las estanterías muestran vacío. El gráfico sugiere normalidad. Los informes de inventario gritan emergencia. Esta desconexión no es un accidente, es estrategia. El precio del papel sirve para mantener la calma mientras el metal se transfiere silenciosamente a manos fuertes. Y por eso esperar una señal en el gráfico se volvió una trampa. Cuando el mercado físico colapsa, el precio no anticipa el movimiento, reacciona tarde. Primero desaparece el stock, luego desaparece la oferta. Solo entonces el número explota. Cuando el gráfico finalmente confirme lo que las bóvedas ya saben, no quedará nada para comprar. Solo quien ya tenga estará dentro del juego. Lo que estamos viviendo en los primeros días de 2026 no es un ensayo, es el inicio de un nuevo régimen. Un régimen donde la posesión vale más que la promesa, donde un contrato no sustituye al metal y donde el papel pierde relevancia frente a la realidad física. La guerra empezó en silencio, pero sus consecuencias no serán discretas. Y quien todavía cree que esto es exageración, está mirando el lugar equivocado. Hay un error común que mucha gente comete al mirar todo esto y pensar que aún hay tiempo, que el mercado se calmará, que algún acuerdo silencioso se reconstruirá, que alguien apretará un botón invisible y normalizará la situación. Eso pasa porque durante décadas nos condicionaron a creer que siempre hay un adulto en la sala controlándolo todo. Pero lo que muestran los datos es exactamente lo contrario. Ya no hay control central, la reacción en cadena. Cuando los bancos pasan a priorizar la posesión física por encima de la eficiencia financiera, algo fundamental cambió. El sistema dejó de confiar en sí mismo. Es como si en una ciudad los propios bomberos empezaran a almacenar agua en casa porque ya no confían en el abastecimiento público. Saben algo que el resto de la población todavía no ha percibido. Y cuando quien conoce la infraestructura empieza a protegerse, es señal de que la falla no es pequeña, es estructural. Otro punto que debe quedar claro es que este movimiento no es reversible a corto plazo. Aunque mañana el precio de papel se desplome, eso no crea plata. Aunque aparezca un titular diciendo que el mercado se calmó, eso no llena bóvedas vacías. El tiempo del relato optimista ya pasó. Ahora estamos en el tiempo de la física, de lo que existe y de lo que no existe. Y lo que no existe no puede negociarse. Por eso el comportamiento del minorista cambia de manera tan radical. Los distribuidores no solo reaccionan a la demanda, reaccionan al miedo a reponer. Saben que vender hoy puede significar no poder recomprar mañana. Entonces retienen stock, suben primas, cierran pedidos, no por codicia, sino por autopreservación. Todo el mercado entró en modo defensivo, y cuando todo el sistema entra en modo defensivo al mismo tiempo, la liquidez desaparece. No porque nadie quiera vender, sino porque nadie puede permitirse vender mal. Este es el momento en que el mercado deja de ser un espacio de intercambio y se convierte en un espacio de disputa. Quien necesita metal lucha por retenerlo. Quien no lo tiene observa desde fuera, intentando entender cuándo se perdió el control.
Existe además un efecto silencioso del que casi nadie habla, pero que pesa más que cualquier gráfico. Es el momento en que la confianza desaparece no solo del público, sino de los propios participantes profesionales. Cuando traders, distribuidores y bancos empiezan a actuar como si el mañana fuera incierto, el mercado entra en una fase donde nadie quiere ser el último en descubrir la verdad. Cada decisión se toma por miedo a la escasez, no por búsqueda de lucro. Ese tipo de entorno crea un comportamiento en cascada. Un agente retiene stock porque teme que falte. Otro lo ve y hace lo mismo. Un tercero sube el precio no para ganar más, sino para frenar la salida de producto. Desde fuera parece especulación. Por dentro es pánico controlado. Nadie está cómodo. Todos se están protegiendo. Y cuando todos intentan protegerse al mismo tiempo, el sistema se atasca. El inversor común lo siente de forma confusa. Mira el precio oficial y no entiende por qué no puede comprar. Llama a un distribuidor y recibe respuestas vagas. Prueba alternativas y encuentra primas absurdas. El malestar crece porque la realidad empieza a contradecir el relato oficial. Y cuando realidad y relato chocan, el relato siempre pierde. Solo que normalmente pierde demasiado tarde para quien creyó en él. En ese punto, el mercado cambia de lenguaje, deja de hablar de oportunidad y pasa a hablar de supervivencia. Ya no se discute si el precio está caro o barato, se discute si todavía existe oferta. Ya no se pregunta cuándo comprar, se pregunta si aún da tiempo. Ese desplazamiento mental es la señal más clara de que no estamos ante un ciclo común, sino ante una ruptura. Y las rupturas no avisan con educación. Primero se manifiestan en pequeñas señales ignoradas, luego en incomodidades crecientes y por último, en choques abruptos. Lo que estamos viendo ahora es esa fase intermedia, donde las alertas ya son visibles para quien sabe mirar, pero todavía invisibles para quien confía solo en el número de la pantalla. Es exactamente aquí donde se toman decisiones, no cuando todo ya es obvio. Así que, cuando juntas todas las piezas, el cuadro se vuelve imposible de ignorar. Tuvimos un pico histórico de entregas físicas, una guerra silenciosa entre bancos, el colapso de la oferta minorista y un drenaje acelerado de las bóvedas globales. Nada de esto es aislado. Todo forma parte del mismo movimiento, uno en el que el mercado deja de obedecer gráficos y empieza a obedecer límites físicos. A partir de aquí, el precio es un detalle. Lo que manda es la disponibilidad. El sistema todavía intenta parecer funcional, pero ya no es fiable. El número que parpadea en pantalla no refleja lo que ocurre tras bambalinas. Solo compra tiempo. Tiempo para que quien entendió el juego cambie papel por metal. Tiempo para que quien tiene acceso se posicione antes de que la puerta se cierre definitivamente. Cuando llegue el ajuste final, no se anunciará con antelación. Llegará como siempre llega, rápido, seco y sin aviso. Por eso el error verdadero ahora no es equivocarse con el timing del gráfico, es equivocarse con la lectura de la realidad. Quien espera la confirmación del precio oficial puede incluso tener razón en el papel, pero quedará fuera del físico. Y en este tipo de evento, quedarse fuera no significa perder una oportunidad, significa perder el acceso. Cuando el mercado entra en esta fase, no gana quien compra más barato, gana quien ya tiene. Reflexiona con calma sobre todo lo que se mostró aquí. Observa menos los discursos y más los movimientos, menos las promesas y más los inventarios, menos lo que dicen y más lo que hacen. Porque cuando los grandes empiezan a moverse en silencio, no es para crear un titular,
Es para sobrevivir a lo que viene después. Suscríbete, dale like y comparte. Y recuerda esto: cuando la pantalla miente y las bóvedas gritan, el que sigue esperando la señal perfecta no pierde dinero, pierde el derecho a entrar. Nos vemos en el próximo video.